nos sirven. Y esas guiones nos sirven. ¿Para qué nos sirven? Amados hermanos, nos sirven para liberarnos. Entonces el enemigo viene a nuestra tierra con situaciones adversas, pero también nos sirve para que nosotros nos liberemos de él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. También los enemigos de su alma son muchos, muchos. Por eso el Señor vino y fue. Vamos a ver a dónde lo lleva. Levíticos 16:33. A su nombre. Gloria. Amén. Diga altar de bronce. Ese está en el tabernáculo de nosotros. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto era de los que creían en el sacrificio de antes, que se podía sacrificar un animal para perdonar sus pecados. Pero ahora nosotros debemos de creer que no es un animal. El Señor se hizo como un animal. Óigame bien. Un cordero de Dios, pero limpio, santo. Y Él bajó al centro de la tierra a estar siendo quemado por 3 días, y al tercer día resucita. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto tiempo ha pasado usted aquí y todavía no ha resucitado? Bendito Dios. ¿Cuánto tiempo hemos pasado aquí entre nosotros y nunca hemos resucitado a liberarnos nosotros mismos? A sacarnos de esa esclavitud que nos tiene adentro del centro de la tierra. Porque nosotros somos tan terrenales que solo pensamos aquí. Y usted debe empezar a cambiar esa mentalidad de que Dios lo quiere llevar a su reino. Amén. Él dijo, me es plácido a mí, dijo el Señor, llevarlos al reino de mi Padre. Padre, dicen amén. Pero muchos que nos hemos equivocado con ese evangelio y hemos venido, amados hermanos, haciéndonos los cristianos a medias. Y no debe ser así. Debe ser usted un buen cristiano, porque el buen cristiano es salvo. El mediano sancochado, dice la Biblia, por cuanto dejaste mi primer amor. Y si no te arrepientes, ¿y qué tengo que hacer? Obediente, tener bajo autoridad, venir a buscar al Señor. Y si usted sabe que no está aquí, pero donde el Señor siempre está aquí, 1, 2, 3. Amén. Él lo prometió. Y si usted no cree, busque otro lugar. Aleluya. Aquí me quedo con 3. Señor no está aquí. Aleluya. Yo he visto la manera en cómo Dios ha actuado. Ha hecho milagros. Ha hecho cosas poderosas. Y aún así nosotros no somos agradecidos. ¿Por qué? Porque pensamos que este es un juego de cristianos. Esto es una verdad. Amén. Él lo tomó como una verdad. Él fue al centro de la tierra a morir por mis pecados. Amén. A morir por sus pecados. A morir porque usted sea sano y salir de la esclavitud en que siempre ha estado. Pero no juegue con Dios. Me daña el corazón cuando jugamos con Dios. Y todos lo vemos de una manera como un juguete. Mi Dios es especial, es el Padre de todos los dioses. Aleluya. Es el Padre de los espíritus, es el que creó los cielos y la tierra, es el que hizo este plan para que usted lo empezara a ver como verdaderamente un Padre. El Padre lo ama a usted, porque todavía le da la chance de traerlo aquí y escuchar esta verdad. Donde otras iglesias, amados hermanos, están hablando de prosperidad material, dinero. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos ir al cielo. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuánto dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Ahí fue. Y fue allá inmolado por la
la congregación, por todo el pueblo que cree. Y por eso nosotros no somos libres. Gloria a Dios. Y debemos de comenzar a enseñar a nuestros hijos a ser libres. ¿Sabe que una persona se enojó conmigo y se fue con toda su familia porque su niño traía un montón de juguetes? Y yo le dije, no me traiga juguetes aquí. Ponga a su niño a escuchar. Amén. Sujételo ahí, póngalo a escuchar. Pero que no esté jugando carritos y todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. ¿Yo no jugó? Ahí traía la mochila más llena de mochila. Lleno. Y no es así. Miren estas cosas, juguetes, que comienzan los niños a pensar. Bien sabe que con esto, pregúntele, se mata. Pero este es agua. Pero comienzan a tener un instinto. Desde el momento que están así, la corrupción viene a su mente. Amén. Y nosotros no los apartamos. Amén. Yo puedo decir, ¿por qué le regaló una pistola a mí? Porque nosotros conocemos. Amén. ¿Y qué se lo quitó a ese niño? Su papá. Es una buena reflexión. Y así voy a quitar muchas cosas. Amén. La iglesia se vino para escuchar el Evangelio Amén. de Jesucristo. Gloria a Dios. Y enseñar a nuestros hijos que el Señor está aquí. Y si nosotros comenzamos a nuestros hijos darle celular, darle juegos y todo eso, ¿qué van a pensar ellos? Que la iglesia es un lugar de juegos. Amén. Como un juego de Nintendo o algo, otra cosa. Si tenemos, hay iglesias que tienen los juegos de Nintendo. Yo conocí una y atrás usted iba a ver, a su hermano, era un juguetón de máquinas Nintendo. Y terminando el servicio, usted miraba allá más o menos atrás el montón de máquinas. Y ahí venía el pastor a su mano y sacaba el dinerito que había agarrado. Les tienen entretenimiento a morir, amados hermanos, que no han creído en Jesucristo, nunca han sido libres, están esclavos todavía, creen que eso es un juego, creen que, amados hermanos, que Dios no va a venir, que Dios no va a dar una ira. Y le voy a decir que sí. Los tiempos se están cambiando. Amén. Y si echamos a perder a nuestros hijos desde la casa, hagamos lo que queremos, no lo que quiere Dios. La obediencia es muy buena. Aleluya. A su nombre. Gloria. Ahí fue quemado en el horno el Señor. Quemado. ¿Qué quiere decir quemado? Quemado quiere decir incinerado. Incinerado es cuando meten un cuerpo a quemarlo y le dan las cenizas. Así hicieron al Señor. Pero ahí no hubo quien lo sacara de ahí. Solamente un personaje que lo puede sacar a usted también de su esclavitud y de su comportamiento y su vida que no está bien delante de Dios. Amén. ¿Dónde dice amén? Amén. ¿Quién dice amén? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver. Éxodo 32, versículo 20. Vamos a rápido. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. El fuego, en el fuego. Diga, el Señor fue quemado en el fuego. El Señor fue quemado en el fuego. Los que creen día, el Señor fue quemado en el fuego. Y si usted no lo confiesa, usted no cree. Como no lo cree, no lo confiesa. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. A su nombre. Dígale, el Cordero de Dios fue inmolado por mí. A su nombre. Lo molieron hasta reducirlo. Se cumplió donde dijo el Señor: de polvo eres y de polvo te convertirás. Allí en el centro de la tierra estaba siendo el Señor quemado, vapuleado. ¿Y quién lo hizo? Lo reducieron a polvo. Los enemigos. Por nuestros pecados. ¿Qué esparció sobre las aguas? Esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Este era el otro ídolo, el otro becerro que hizo Moisés, que hizo Aarón, perdón, que hizo Aarón.
tomando el mismo ejemplo de estos. Jesucristo nos mete allá adentro, pero nosotros tenemos que recordar que aquí hay un fuego quemado por mí, por mis pecados. Cuando dice amén. Amén. Y entrar a un lugar que se llama lavacro. Aquí hay una pila de agua. Aquí entraba el ser humano a lavarse, a limpiarse. Pero hay tipos de lavamientos. Está la limpieza de la administración. Y nadie quiere ir a eso. Todos creen que ya se lavaron, ya los bautizó el Señor en agua, pero no quieren la otra limpieza, la regeneración y la conversión de su espíritu. Porque este camino es de conversión. Este camino es de convertirnos, no de ser cristianos a medias. Entonces viene a su nombre. Gloria a Dios. Hebreos 6:8 que dice: el fin de todo ser humano, si no tiene a Cristo, es lo que va a hacer. El fin de todo ser humano. A su nombre. 6:8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esta es la hierba que más o menos tiene frutitos. Amén. Yo miro la hierba. ¿No come usted hierbas? Que son alimenticios. ¿De qué se alimentan las bacterias? De hierbas, ¿eh? Y las hierbas no las quieren, ¿no? ¿Sí las quieren? Frijoles. Les gustan los frijoles a sus bacterias. El que come frijoles, ese está bien. No le gusta la carne. Por eso estamos así. Porque nunca sabemos el diseño que Dios nos hizo. Y esto, como se metieron a investigar el ser humano, cómo es que tiene adentro, esta es tierra. Amén. Dios no se va a llevar nada de esto a la tierra, al cielo. No se va a llevar a nada. Él mete dentro de este ser humano un espíritu y tiene un alma, este cuerpo. Él no se lleva los huesos, Él se lleva lo que tiene, lo que puso adentro por su fe. Usted tiene fe que el Señor está dentro de usted, Él va a sacar lo que Él está dentro de Él. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Un fuerte aplauso por el Señor. A su nombre. Toda hierba será quemada. Toda hierba será quemada. Si sus hijos van por esa hierba, van a ser quemados. Amén. Si a sus hijos no le enseña a usted que Jesucristo murió por sus pecados, porque los niños comienzan a sentir que son mentirosos cuando son pequeños. Cuando ya empiezan a decir, si yo miento, entonces es pecado. Pero cuando no hay conocimiento son salvables. Pero cuando ya están grandes, sí. Cuando confiesan a su nombre. Gloria. Entonces dice Hebreos que versículo, vamos a ver el versículo 7. A su nombre. Gloria. Amén. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, y entra una manifestación de limpieza. Jesús dijo, mi Padre es el labrador. Juan 15, versículo 1. Mi Padre es el labrador, es labrada. Toda hierba que es labrada, esa es la salva. Cuando dice amén. A su nombre. Gloria. Toda hierba que es labrada. ¿Cuál es? Es labrada. Vamos a ir rápido y después voy a empezar esto. Juan 15, versículo 1, porque me están viendo un poquito raro. Amén. Amén. Juan 1, 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre ese. Él es el que va a labrar su vida. Pero si usted no se deja labrar, usted no entra. No entra. Labrar es que te limpien. Labradores. Se me acuerdo cuando Santiago jugaba a más hermanos
le digo, mira, yo quiero que estas rosas crezcan y den sus flores bien bonitas. Pero hermano, pero usted, cuando yo se la labre, amén, pues no le va a gustar. Cabal, no me gustó porque me dejó los puros chilillos, puros troncos. Y después salieron unas rosas más grandes. Cuando te labra Dios en tu vida y le das la oportunidad de labrarte conforme la limpieza, hay muchos que hablan, pero no les gusta la administración. No les gusta limpiarse. Están bien sucios de caminar mucho. Los callos ya tienen mucho callo, pero tienen que ser limpios. Vamos a leer otra vez. Hebreos 6, versículo 7. A su nombre. Diga, Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la puerta. Estamos en el último periodo de la liberación. El 19, 18 y 19. Este es el número 19. Porque la tierra que bebe la lluvia, cuantas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa. Toda la hierba es provechosa. Aquellos por los cuales es labrada. ¿Recibe qué? ¿Recibe qué? Y la otra hierba, vamos a ver qué recibe, 8. La otra que no dio producto. Pero a veces la gente piensa en que Dios no lo bendició, y la bendición de Dios cree que como yo soy una persona que estudio y me preparo y saqué una profesión, ya tengo la bendición de Dios. Mentiras. La bendición la tiene usted con Jesucristo en su corazón. Fuera de Jesucristo usted no tiene bendición, más que todo de aquí literal aprendiendo todo lo que otros aprendieron también. Amén. Pero la que produce espinos y abrojos, espinos, es aquella gente que hasta usted lo saluda y no, yo a mi hermano espinuda, amén. Pero ya hablamos de las espinas. Y los abrojos. Es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es ser quemada. Toda persona intelectual dice, no, yo hago el bien, Dios me ha bendecido, amén. Pero sin Cristo no eres nada. Sin cumplir los mandamientos que Dios te está dando, bautizarte, buscar el agua y ser labrado por Dios, ese es. Pues puedes ser el mejor científico y te vas a quemar. Amén. Amén. Pues que es comparado el hombre con una hierba del campo. A su nombre. Gloria. Bueno, ay hermano, está fuerte esto. La tierra y sus obras, toda la tierra. Si usted todavía permanece, aunque vaya a la sepultura, vaya dentro de esta tierra y vaya a la tumba, miren lo que va a pasar. Vamos a leer. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive, amados? Segunda de Pedro 3:10. A su nombre. La palabra es buena. Atesórala en su corazón, que va a ser un buen tesoro. Amén. Y el día de mañana usted es salvo. Diga, yo quiero ser salvo. Pero Jesucristo es el único que salva. A su nombre. Dios es el que salva, no hay otro. No puedo yo salvar. A ver, hay gente que dice, yo voy con el hermano porque a mí me salva y yo no salvo. Voy a ser sincero. Yo no soy el que salvo, el que salva es el Señor. Amén. Tengo que estar aquí confiado, no, yo voy donde el hermano Rafa y ahí está buena la palabra, y entonces pues yo no salvo. O me duele la palabra, ya quisiera irme del asiento y quisiera pegarle un solo sopetón. Amén. Así, ahí, porque duele la palabra. ¿Qué dice? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nos vamos. A su nombre. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, ¿qué significa? ¿Cuántas tierras conoce usted? Esta y la mía. La mía va a ir a la tumba, va a ir aquí. Y si estoy aquí sin Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Sin Cristo vas a ser. ¿Por qué? Y las obras que en ella hay serán quemadas. No tú eres la obra de un papá y una mamá. No tú eres una obra de papá y mamá. Y un Dios que te hizo salir aquí. Eso, si no reconoces al que te puso aquí en la tierra y no lo reconoces como tu salvador personal de tu vida y no sabes que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos y te dice, por mí serás salvo, el camino a la salvación es por la puerta que es Cristo. ¿Cuánto dice amén? En su nombre. Si no después serás quemado. Vas a ser quemado y no te vas a levantar, porque solamente Dios podía levantar al Cordero de Dios inmolado por 3 días. A su nombre. Las obras. ¿Qué dice los hijos del Señor? Los hijos son los tesoros de Dios. Pero hasta esos tesoros, sin Cristo, van a ser quemados. Sí, hermano, tan preciosa, mi hijo, mi hija. Sí, sí, eso es preciosidad. Si no tienes a Cristo y no tienes a Cristo tú, son las obras. ¿A qué cree usted que eran obras? Estas no. ¿Para qué queremos esta casa? Si tenemos una casa grande allá. Aleluya. Padre, amén. Calles de oro, mar de cristal. En esas calles, allí yo voy a estar. Padre, amén. A su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor que merece la gloria. Apocalipsis 16, a todos los hombres van a quemar, no hay excepción. Bonitos, simpáticos, Miss Universo, todo. Si no tienen a Cristo y se creen que son las mejores o los mejores, se van a quemar. A su nombre. Gloria. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres. ¿Cómo lo va a quemar? Con fuego. Bueno, va a ser el ángel y va a recoger un tazón de fuego, una copita, no es así, un tazón y ¡pum! Lo avienta a la tierra. Hay donde recoger fuego para tirarla a la tierra. ¿A dónde está el fuego? Derramó la copa sobre el sol y el sol dijo, bueno, esto está más caliente que yo, entonces se lo aviento a la tierra. Y el sol va a poder aguantar el fuego que tiene Dios. Cuando él dice amén. Pero este Dios te quiere salvar, ya mandó a uno al centro de la tierra, ya se fue uno al corazón de la tierra, aquí al centro, para morir por tus pecados. Es solamente reconocer que eres un pecador y que tienes que venir rendido delante de Él, confesar tus pecados y arrepentirte y entrar a las aguas y ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y caminar este evangelio de perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bienvenido los que perseveran siempre. Y le agradezco a Dios que usted persevera. Perseveran constante. Y esos son los que se van. Dice amén. Amén. ¿Cuándo dice amén? Amén. Dame un fuerte aplauso. A su nombre. ¿Quién vive? Entonces lo echan al horno de fuego. Mateo 13:42. Todo ser humano, toda hierba, si no tiene a Cristo, no tiene la vida, va a ser echado al horno de fuego. Por eso hay un horno de fuego en el tabernáculo. A su nombre. Gloria. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro. Todavía van a sentir el fuego encima y van a empezar a llorar como nunca han llorado, van a crujir sus dientes. Va a ser difícil eso, estar siendo quemado. Pero ya hubo uno que fue y derramó sus lágrimas siendo quemado, siendo humano, y se hizo hombre para habitar con los hombres, que fue al centro de la tierra para ser quemado por nuestros pecados. Amén.
Y Él no quiere que el ser humano llore, que el ser humano cruja sus dientes. No quiere. Pero ¿por qué nosotros somos tan necios? ¿Por qué queremos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dijo el Señor, deja al necio en su necedad. Hay gente que es necia. Le están hablando del Evangelio. Eso es puro producto y idea del hombre. Abrazo, hermano, cuando usted esté viendo que está siendo quemado, a ver si es el producto y la idea del hombre. No, esto no es idea ni producto del hombre. Es un producto de Dios. A su nombre. Versículo 40. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? De manera que cuando se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el fin del mundo. 41. A su nombre. Gloria a Dios. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y primero recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Los ángeles sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Bendito Dios. Usted puede estar aquí, pero a veces usted es una piedra de tropiezo hasta que está creciendo. Y aquel que mete cizaña, aquel que habla en mal del otro hermano, o el mal del pastor, no, el pastor aquí, el pastor allá, usted es un cizañero. Y usted no está en ese reino. Usted sirve de piedra de tropiezo a los pequeños. No, que el pastor no se compone, que el pastor aquí, que usted no puede componer. El único que puede componerme es el Señor. El único que puede arreglarlo a usted es el Señor. Pero usted tiene que arrepentirse cuando a veces sale cizaña. La cizaña habla cuando estamos hablando de la gente. Porque creemos, cuando yo hablo en contra de este hombre, creo que voy a ser más perfecto que él. Mentiroso. Yo estoy peleando por eso. Amén. Y hay gente que no se da cuenta, cree que es tan perfecta ella que habla de más del hombre. Yo le invito a alguien que hable más de mí a tomar mi micrófono y que predique. Que predique. Yo les hablo porque lo amo. Los amo en el Señor. Y no quiero que usted se pierda. Ni le juegue a ser cristiano a medias. Sea un cristiano verdadero. Persevere hasta el fin. Y usted va a ser salvo. Padre dice amén. A su nombre. A su nombre. Los que sirven piedra de tropiezo y hacen a los que hacen iniquidad. Versículo 42. A su nombre. Gloria. 42. Y los echarán ¿a dónde? ¿A dónde? En el horno de fuego. Hay hijos como son tan intelectuales que le dicen a su mamá, yo me acuerdo, mi hermano es licenciado, le decía a mi mamá, ¿para qué andas con esa locura, mamá, con esas ideas que te meten esto? No, hasta mis hermanos, gente más inteligente que nosotros, era yo, y todavía tiene las tonteras. El Señor lo reprenda. Y cuando yo le di, y le dije, eres un asesino, y si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Él estuvo en la guerrilla y mató. Y todos se pusieron en contra de mí, hasta mi mamá, que era cristiana. No lo ofendiste a mi hijo, lo ofendiste. No. Yo he sido malo y Jesucristo me perdonó mis maldades. Cuando dice amén, Jesucristo lo ha perdonado a usted porque usted es un señor arrepentido, una señora arrepentida, un hermano, una hermana arrepentida, y usted es una persona que se arrepiente delante de Dios. ¿Cuántos días? Todos los días. Amén. Todos los días. Todos los días. No solamente el día domingo venga a arrepentirse aquí como la católica. La mía culpa, la mía culpa. Y arañando, sí, la mía culpa. No hace. Usted es culpable. No, hay uno que fue culpable por usted, Jesucristo, y lo crucificaron por nosotros. Amén. A su nombre. Aleluya. A Él sea la gloria. ¿Cuándo dice amén? ¿Cuándo dice amén? Esta palabra la estaba dando el Señor. Mira, no es un invento mío. ¿Cuándo dice amén? ¿Qué dice Malaquías 4:1? A su nombre. Gloria. Voy terminando.
Él fue expiador. Expiación es la persona que paga un precio por mis culpas. Esa es expiación. Gloria a Dios. Porque aquí viene el día ardiente. Viene un día ardiente. Ten cuidado lo que yo te digo. Presta atención. No me juegues al cristianito. Si quieres jugarlo, juégalo tú, pero yo lo voy a dejar. No, ni voy a decir nada. Porque la verdad que los interesados son cada uno de ustedes. Amén. Pero a veces yo me pregunto, ¿por qué no vienes? ¿Por qué falta? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué yo siento en mi corazón, amados hermanos, que estamos perdiendo oportunidades? Puede ser que el Señor venga hoy. Y nosotros nos acostumbramos a no perseverar, a hacer lo que nosotros queremos. Mire lo que va a pasar. Porque es que viene el día. ¿Cuál día? Usted no sabe qué día, puede ser mañana. Ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará el fuego, ha dicho Dios de los ejércitos, y no los dejarán ni raíz ni rama. Su generación se termina. Todos, ahí va hijos, nietos, ahí va todo. Perdidos ahí. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive, amados hermanos? En su iglesia. En victoria. Pero ¿qué hizo el Señor? Él fue. Él murió por nuestros pecados. Amén. Amén. ¿A dónde fue quemado Jesucristo? Cuando dice amén. Amén. Nuestro Redentor fue quemado por nosotros. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Y quién lo levantó? Vamos a leer. Efesios. Aleluya. Efesios 5, versículo 13. Perdón, Efesios 1, 13. A su nombre. Gloria. Efesios 1, 13. Estoy terminando. A la gloria del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, nosotros tenemos, como hombres de Dios, tenemos que hablar con la verdad. ¿Para qué engañarlos? ¿Para qué engañarlos? Que ustedes van a ser prosperados y que son salvos por la prosperidad. No, esas son bendiciones que Dios da a los que Él quiere. Y se lo da a veces. Un día vamos a predicar de las bendiciones, se lo da a los que ya que quieren perder. Amén. El evangelio de nuestra salvación, una verdad de un evangelio no de prosperidad, de salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos sellados? Versículo 14, a su nombre. A su nombre. 14, que es la vara de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión, poseídos, hasta que venga la resurrección, nos va a poseer Él. Ahorita estamos queriendo pelear esta buena batalla hasta terminar el fin y que nos venga a tener posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, a su nombre. A su nombre. Versículo 15, a su nombre. ¿Quién vive, amados hermanos? Usted y yo somos la alabanza de Dios en el reino de los cielos. Cuando Él lo presente a usted, le van a echar música, le van a cantar a usted, le van a decir, mira, este triunfó, este perseveró, este sí de verdad que llegó. ¿Cuándo dicen amén? Y van a hacer fiesta en el cielo. Por eso dice que hay fiesta en el cielo por cada uno del pecador que se arrepiente aquí en la tierra. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Se evidencia el amor primeramente a Jesucristo y después al Señor.
Amén. Versículo 20. 1:20. ¿Quién vive, amados hermanos? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Solo dos? ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? Cristo. Amados hermanos. Aleluya. Amigos en alabanza al Señor, si no tú estás. Gloria a Dios. Toda persona que no confiesa nada cierra su boquita porque ya está. El Padre operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya. El Espíritu de Dios es el que necesitas tú para perseverar y ser constante en este evangelio. Amén. ¿Cuándo dice amén? Amén. Versículo 21, a su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Y su iglesia. Amén. Sobre todo principado. Principado. Hay enemigos. Enemigos que son principados, autoridades, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Estamos nosotros, amados hermanos, metidos en este rollo donde hay enemigos, potestades, gobiernos, autoridades que te quieren tener cautivo todo el tiempo para que tú no vengas ni a buscar a Dios. El dinero es de Dios, mamón. Eso tienes que despojar. Eso lo tienes aquí, todo tu cuerpo. A su nombre. Gloria. El trabajo también. Afanarse el trabajo. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Y Él había dicho, ustedes se afanan en qué comer, en qué beber, en qué vestir, en qué dormir. Pero si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas, pues serán añadidas. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Qué vive, amados hermanos? Que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Hoy terminamos. El último. Los dos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gloria a Dios. Aquí entran los que no son obedientes, los que no quieren autoridad. Si no quiere autoridad, mejor vayas. Si no quiere que le manden, si no quiere que le digan nada, usted viene a una iglesia de orden. A su nombre. Porque somos muy delicados. Y aquí no hay delicadezas. Aquí queremos ir al reino de los cielos. Padre, dice amén. Y el que está a la paz. Yo quiero ir al reino de los cielos. Entonces, sujétate a la autoridad, dígale. Amén. Porque es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, a su nombre. ¿Quién vive? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A su nombre. Gloria a Dios. Y me gusta una acción que tuve una hermana. Estaba comiendo, más hermano. Y el hermano anciano le dice, maná, ¿no puedes comer aquí? Ahí está el rótulo. Y la hermana se salió y fue a sentarse al otro lado. Esa es una acción. El otro se enojó. No le puede decir nada. No le puede decir nada porque como que le tienten, amados hermanos, su hígado. Porque tienen problemas en el hígado. Por eso no falten la tarde porque quiero ministrarlo todo lo que es su cuerpo. No deje ir a la tarde porque las enfermedades vienen del cuerpo. ¿Usted conoce el cáncer? ¿Lo ha visto? No. ¿Lo ha visto qué es el cáncer? ¿Lo mira usted? ¿Lo miran los médicos? No. Dígame, ¿lo miran? No. Lo detectan, sí. En su sangre. Pero no se mide el cáncer. Porque se mira, ¿cómo es el cáncer? Carne podrida.
No sé, sí, pero eso lo detectan. Pero ¿dónde está ese cáncer? ¿Dónde está? ¿Qué es cáncer, pues? Dígase una palabra. Es una palabra. Amén. Usted tiene artritis. ¿Cómo se da cuenta que tiene artritis? Porque le duelen las manos. ¿Cómo sabe usted que tiene Alzheimer? Porque tiembla. Amén. Gasgana. Amén. Todo eso viene. Usted lo mira, sí lo mira, lo detecta, pero eso está dentro del ser humano. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. A su nombre. El Señor quiere sacarlo de toda esclavitud y usted sea sano para siempre, para que esté en este cuerpo, esté Cristo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. En la cabeza tenemos todo el ordenamiento. En la cabeza nos disparan y ahí lo aceptamos. ¿Quieres cáncer? ¡Ay! Me voy a morir. A mí me gusta cuando alguien ahora siente y se va. Eso es bonito. Amén. Que no sufrió dolor, que no sufrió nada, como Lázaro. Vean su mano. Un Lázaro ahí en la puerta del palacio, con lambido por los perros en sus llagas. Amén. ¿Cómo se habrá sentido ese hombre? Si con solo que le toca una llaguita a usted que tiene, se quemó y tiene una llaguita aquí, se arde. ¿O no? Amén. Ahora un perro lamiéndole. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo. Te suplico, Señor,